A veces, en política, pasan cosas que parecen no tener ningún sentido. Pues hoy vamos a analizar una de esas historias, la de un venerado líder de la izquierda española y el consejo tan provocador que dio, y cómo sus palabras acabaron resonando años después de una forma increíble. Vamos directos al lío. La idea es, como poco, chocante y viene de quien menos te lo esperas. ¿De verdad es posible que un comunista de toda la vida llegue a pedir el voto para la ultraderecha? Pues sí, estas fueron sus palabras, tal cual. Las dijo Julio Anguita, que para quien no lo conozca, era un peso pesado, un referente histórico de la izquierda en España. Y las dijo en una asamblea de su partido, en 2015. Una frase que, como vamos a ver, fue casi una profecía. A ver, para entender bien esta frase, que es potentísima, hay que ir un poco más allá. Porque, ojo, esto no era solo para provocar, ¿eh? Detrás había una reflexión muy de fondo sobre la política. Y es que hay que tener claro el contexto. Anguita no le estaba hablando a cualquiera. Estaba en una asamblea hablándole a los suyos, a la gente de su partido. Y lo que les pedía eran ni más ni menos que se replantearan la base de todo. ¿Por qué y a quién se vota? Entonces, la clave de todo esto es que su argumento era sencillo. La honestidad, la decencia de una persona está por encima de las siglas de su partido. Siempre. Algo que, claro, suena radical, y más viniendo de alguien con las ideas tan claras como él. Y fíjate en esta otra frase, que lo deja todavía más claro. Él insistía en que la lealtad no es al partido, no es al símbolo, ni siquiera la hoz y el martillo. La lealtad es a los principios, la integridad por encima de todo lo demás. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Nos vamos a 2018, 3 años después de ese discurso. Hay elecciones en Andalucía y de repente aquellas palabras de Anguita, empiezan a sonar de una forma totalmente distinta. Porque lo que pasó en esas elecciones andaluzas es que el tablero político literalmente saltó por los aires. Pasó lo que nadie se esperaba. Y claro, ese consejo de Anguita de repente cobró un nuevo significado, una nueva dimensión. La cifra es esta, casi 400.000 votos. Vox, que hasta ese momento era un partido casi residual, irrumpe de la noche a la mañana con una fuerza que dejó a todo el mundo, con la boca abierta. Y esos casi 400.000 votos se convirtieron en esto, 12 escaños. Era la primera vez que la ultraderecha entraba con esa fuerza en un parlamento autonómico, y de repente tenía poder de decisión, era una pieza clave. Claro, después de esto, las reacciones en la izquierda fueron un mundo. Por un lado, tenías a líderes como Pablo Iglesias que llamaban a la movilización, a salir a la calle para frenarlos. Y por otro, resonaba de fondo esa idea de Anguita, que era más bien una llamada a la autocrítica, a mirar hacia adentro en vez de buscar culpables fuera. Y es que, según apuntan las crónicas de entonces, esto no pasó por casualidad. Parece que se juntó todo, un hartazgo tremendo por la corrupción después de casi 40 años de gobierno socialista, la sensación de que la izquierda no daba respuesta a los problemas del día a día y, por encima de todo, unas ganas enormes de que las cosas cambiaran, de un cambio drástico. Pero, para entender de verdad lo que supuso este terremoto, lo mejor es ir a un caso muy pequeño, muy concreto. Vamos a ver la historia de un pueblo que es como una maqueta a pequeña escala de lo que pasó en toda Andalucía. Hablamos de Sedella, un pueblo de Málaga, muy pequeño, poco más de 200 habitantes, y con una tradición de voto de izquierdas, de toda la vida. Vamos, uno de esos sitios donde el resultado de las elecciones parecía cantado antes de empezar. Su identidad política estaba clarísima. Era un pueblo rojo, como se suele decir. El alcalde era de Izquierda Unida, 6 de los 7 concejales también, un feudo de la izquierda en toda regla. Pues bien, llegan las elecciones de 2018 y pasa lo que nadie se imaginaba. El voto se rompe por la mitad, pero por la mitad exacta casi. 109 votos para los partidos de izquierda, 105 para los de derecha, donde ya estaba Vox. Ese feudo inexpugnable de repente tenía una grieta enorme. El shock fue tan grande que el médico del pueblo escribió una carta abierta en Facebook y lanzaba una pregunta directa, sin rodeos. Él se preguntaba: ¿cómo es posible que un pueblo de rojos, así lo decía él, se haya hecho facha de un día para otro? Y ojo, porque él mismo daba una posible respuesta. Decía que ese supuesto fascismo, como lo llamaba, no venía de fuera, sino que había nacido en las propias filas de la izquierda, que era el resultado de sus errores, de sus contradicciones. Y es aquí donde volvemos al principio y todo encaja. Si volvemos a pensar en las palabras de Anguita, nos damos cuenta de que no eran una orden para votar a la ultraderecha, para nada. Eran una advertencia, una señal de alarma para los suyos, un aviso de lo que pasa cuando la gente siente que su partido ya no defiende sus principios. Al final, toda esta historia, la de Julio Anguita y la de este pequeño pueblo, Sedella, nos deja una pregunta en el aire.
una pregunta muy importante, sobre política, sobre lealtad y sobre todo sobre las consecuencias que tiene que el electorado se sienta abandonado. Una pregunta que la verdad sigue muy, muy vigente.